El problema de la sostenibilidad del planeta afecta también al mundo de la alimentación. En concreto, entre las actividades humanas que más gases que provocan el efecto invernadero producen, es precisamente aquellas actividades relacionadas con la producción de alimentos y, en concreto, la producción de alimentos de origen animal. En estos últimos años se ha puesto el foco en ver cómo se puede reducir la ingesta de carne para reducir su producción, buscando alternativas que aporten a nuestra dieta esa proteína tan necesaria para el organismo y cuyo principal aporte lo hace precisamente la carne. Por eso hoy vamos a hablar de todas esas fuentes de proteínas alternativas de las que podemos echar mano para consumir menos carne y a la vez tener el aporte adecuado de proteínas para mantener un buen estado de salud. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, aquí estáis, después de todas estas sesiones, ya nuestra última sesión del ciclo Jakin Miña, y como es la última, pues teníamos que tener un brillante broche de cierre, como es el caso. Bueno, hoy, como veis por el título de la diapositiva, alimentación saludable y sostenible, fuentes de proteínas alternativas. Esto realmente os interesa mucho más de lo que a priori pudiera parecer. Yo creo que saberlo lo sabéis. Bueno, la ponente que tenemos hoy es una ponente de lujo. Es una ponente muy de la casa, por lo que vais a escuchar ahora, y con la que vais a aprender muchísimo. Itziar Astiasaran es doctora en farmacia. Vais a ver la imbricación que tiene farmacia, en este caso, con lo que ya exactamente se dedica a ella. Ella es catedrática del área de nutrición y bromatología. Ya vamos centrándonos en el tema, y es directora del Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra. Ha sido durante bastantes años vicepresidenta de Jakiunde y hasta hace relativamente poco la presidenta en funciones, con lo cual pues de alguna manera el mismo ciclo de Jakin Miña pues ha dependido de ella directísimamente, y en tiempos más que directísimamente, porque estas labores que estoy haciendo pues las ha hecho ella misma mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, también algo que siempre nos gusta recalcar aquí, ¿no? La gente que os viene a dar conferencias es gente que está investigando en eso, ¿verdad? Y os traemos a auténticos expertos y expertas en la materia. Bueno, pues Itziar no solo investiga pues en su área, de lo que nos va a hablar, sino que además ha sido durante también muchísimos años vicerrectora de investigación de la Universidad de Navarra. Con lo cual tiene una perspectiva de lo que es el mundo de la investigación universitaria que muy pocas personas tienen. Y bueno, pues ya dentro de su ámbito, los hartos, sus méritos, nos llevaría para muy largo. Es codirectora del Instituto de Ciencias de la Alimentación, académica correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, también fue en su día decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra. Y bueno, no os quiero abrumar con la de proyectos y proyectos de investigación que ha desarrollado. Y bueno, pues todo eso, no lo he dicho, pero ella es originaria de Guipúzcoa, pues por ejemplo toda esa labor pues le fue, bueno, vamos a decir, premiada por la Diputación Foral de Guipúzcoa en el año 2006, otorgándole la medalla de oro de Guipúzcoa, ¿no? Bueno, pues por su trayectoria en el área de la nutrición, la dietética y la seguridad alimentaria, ¿no? Más otros premios que tampoco os voy a decir, ¿no? Pero sí, ya por traerlo aquí, pues el premio que le otorgó el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra a un farmacéutico con trayectoria profesional significativa. Por eso os decía al principio que lo que nos va a hablar
Si os digo desde el principio, pues va a hablar de farmacia, diréis, ¿farmacia? ¿Qué es esto? No. Bueno, no, o sí. Al final lo que nos va a hablar es de nutrición, pero dos ámbitos que los teníais disociados, aparentemente, me imagino, pues vais a ver que están muy de la mano, y de que al final la alimentación, desde un punto de vista científico, pues va estrechamente ligado, en este caso, a la farmacia, no a la farmacéutica, y bueno, pues vais a aprender mucho, seguro. Luego hay que aplicarlo también, Muy bien, pues muchísimas gracias, Roldán, por tan amable presentación. El ser la última no es ningún mérito, suele ser cuestión del azar, o sea que, y el tener un largo currículum pues es cuestión de cumplir años. Bueno, y trabajar mucho, como seguro que también lo hacéis todos vosotros. Bien, pues vamos a hablar hoy de este tema, ¿no? Alimentación saludable y sostenible, fuentes de proteínas alternativas. Como decía Roldán, es un tema de la alimentación que nos atañe a todos, ¿no? Y aunque luego no nos dediquemos profesionalmente a esta actividad, pues aunque no nos dediquemos a la nutrición y a la dietética o no seamos endocrinos después de haber estudiado medicina, etcétera, etcétera, pero es verdad que hay cuestiones que para nuestra vida normal pues, nos sirven también. Con lo cual, bueno, pues esperemos que hoy podamos aprender algunas cositas relacionadas con este tema. Bien. El esquema que voy a seguir en la sesión va a ser, pues he cogido las palabras del título de la conferencia. Entonces, este es el esquema. Pues vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de lo que es una alimentación saludable, vamos a hablar de lo que es una alimentación sostenible, aunque ya lo conocéis, haremos un recuerdo de lo que es la proteína y hablaremos de las proteínas alternativas. Lo primero de todo, la alimentación, un poco para que nos situemos, ¿no? Hablamos de alimentación, la alimentación es un derecho de la persona y así está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, esto para recordarlo. Las personas tenemos otros muchos derechos, pero entre esos está la alimentación y está explícitamente recogido. Es interesante esto. Y es interesante ¿por qué? Porque por mucho derecho que sea, pues resulta que algún problema tenemos en este mundo y es que los derechos a veces no son tales derechos, ¿no? No se cumplen esos derechos. Ahí os traigo el último informe de la Organización de las Naciones Unidas de Agricultura y Alimentación, la FAO. El último informe es el año 2024 y en la gráfica de arriba, fijaros, a todos os suenan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues en nuestros grandes objetivos de desarrollo sostenible habíamos previsto, nos habíamos puesto como reto y como objetivo que disminuyese el hambre en el mundo, porque efectivamente pues eso es crónico, ¿no? En el mundo siempre ha habido hambre, pues hay hambre, habrá hambre, oiga, pero es un objetivo importante, ¿no? Y el objetivo número 2 era hambre cero. Y si os lo he puesto ahí, la línea discontinua de poner objetivo de las ODS, esa era la previsión de esa disminución del hambre en el mundo. Eso era lo previsto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues esto es el hombre propone y Dios dispone. Lo que ha pasado es la raya de arriba. Desde el momento que estuvieron puestos los objetivos, la previsión era todo hacia abajo y resulta que lo que ha pasado es todo hacia arriba. Y las previsiones que tenemos, mirad dónde está el año 2025, aquí estamos, y las previsiones, pues ahora otra vez nos volvemos optimistas y decimos, bueno, pues las previsiones eran que baje. Bueno, pues ya lo veremos. Eso es el hambre, pero en alimentación y en nutrición, cuando hablamos de malnutrición, tenemos dos extremos. Tenemos la desnutrición, originada por el hambre, pero tenemos también la malnutrición y precisamente, que esto también lo sabéis, la obesidad, que es un exceso de alimentos en cantidad y normalmente de mala calidad. Pues resulta que la obesidad, que es otro tipo de malnutrición, resulta que se ha convertido en la epidemia del siglo XXI y va creciendo. El objetivo de los ODS era pues, más o menos mantenerla o reducirla un pelín y resulta que
también vamos incrementando. Con lo cual, pues una situación un poco, en fin. ¿Y a qué se debe todo esto, que todo esto nos está saliendo mal? ¿Y a qué se debe todo esto? Fundamentalmente hay dos razones. Por un lado, los conflictos, las guerras. Ahora mismo hay 100 y pico países en guerra en el mundo. Un país en guerra es un país cuyos ciudadanos pasan hambre. Tiene muchas consecuencias las guerras y una de ellas es esa. Y luego la segunda causa son los fenómenos climáticos, que se están produciendo de una forma significativa en los últimos lustros, en las últimas décadas. Inundaciones, sequías, en fin, unos fenómenos climáticos que se están produciendo con mucha más asiduidad que en tiempos pasados y que hacen que pues, las cosechas se pierdan, no se pueda producir alimentos, en fin, todo eso genera también esta situación, o es una de las causas de esta situación de hambruna. Y estos fenómenos climáticos, este fue ya un tema que creo que os hablaron de ello en diciembre, el tema de la sostenibilidad. Estos fenómenos climáticos extremos que están causando otras cosas también, pero entre otras cosas, esta situación de una mayor hambruna de la esperada, pues bueno, pues se debe al problema que tenemos en el planeta, y esto pues nada, seguro que os hablaron de que en 100, 150 años escasos la temperatura del planeta se ha aumentado en 1,5 grados y que, bueno, pues esto es todo un problema. O sea que el problema de la sostenibilidad del planeta pues está afectando a esa situación de hambruna. Bien, esta es la situación. La alimentación es importante porque la alimentación, nosotros podemos prescindir de muchas cosas para vivir, pero de alimentarnos no. Podemos prescindir de todo lo que queramos, pero de alimentarnos no. La alimentación es lo que nos da la vida. ¿La vida en qué consiste? La vida son una serie de reacciones químicas y bioquímicas que se producen en nuestro organismo, ni más ni menos. Nosotros sabemos que para vivir necesitamos energía para que se produzcan toda una serie de reacciones metabólicas a nivel celular, a nivel de tejidos, a nivel de organismos. Del organismo necesitamos energía para el ejercicio físico y para todas las actividades que tenemos que desarrollar. Necesitamos energía para el crecimiento, para la reproducción. Bueno, y eso es la vida. Y el conjunto de todo eso, eso es la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y las ciencias de la alimentación han avanzado mucho y sabemos que para mantener todo esto, ¿qué necesitamos? Pues esto lo sabemos. Necesitamos una serie de nutrientes. El primero y principal, el agua. Todo este conjunto de reacciones que constituyen la vida son imposibles sin el agua. Por tanto, el agua es el principal nutriente, pero necesitamos otros nutrientes. Hidratos de carbono, grasas y proteínas. Estos que son los llamados macronutrientes, por un lado, nos van a aportar energía y por otro lado van a ser utilizados directamente en todas estas reacciones de las que acabamos de hablar. Y luego tenemos los micronutrientes, vitaminas y minerales, que son necesarios tanto para las reacciones de obtención de energía por parte de los macronutrientes, como directamente también para participar y para que puedan darse todas esas reacciones de la vida. Bien, todo esto ya lo sabemos y sabemos qué necesitamos y cuánto necesitamos de cada cosa. Eso es lo que se llama la nutrición. La nutrición lo que estudia es qué necesita el organismo y cuánto necesita de ese organismo y si un exceso de eso le hace algún daño. Todo lo que pasa en el organismo con lo que comemos, eso lo estudia la nutrición. Y nosotros ahora pues ya sabemos que para tener lo que llamamos una alimentación equilibrada necesitamos una alimentación ajustada en cantidad y en calidad. Cuando hablamos de cantidad, que tiene que ser suficiente pero no excesiva para evitar
la desnutrición, y para evitar la obesidad pues tenemos una serie de nutrientes que nos aportan esa energía, como acabamos de recordar. Y os he señalado allí pues, todas las sustancias con las cuales nuestro organismo puede obtener energía. Y os he subrayado en rojo. Entonces, si alguien se quiere poner a dieta y deja de comer, pero se toma 3 lingotazos de alcohol, pues que tenga cuidadito, porque el alcohol es el segundo aporte, o sea, es la segunda sustancia que aporta más calorías después de la grasa, y aporta muchas más calorías que la proteína o los carbohidratos. Pues esto es importante tenerlo en cuenta, aparte de otras consideraciones acerca del alcohol. Bien, y luego, pues también sabemos que hay, aparte de la cuestión energética, sabemos que hay determinados compuestos que necesitamos para todo ese conjunto, para todos esos centenares de reacciones que se tienen que producir para dar esa vida que señalábamos antes. Y, como digo, sabemos qué cualidad, o sea, cuál tiene que ser la naturaleza de esas sustancias y también, más o menos, las cantidades adecuadas para esa alimentación equilibrada. Y ahí os he puesto pues, un resumen de las recomendaciones actuales en materia de alimentación. Bien, entonces tenemos sustancias. Los nutrientes esenciales son aquellos que tenemos que ingerir sí o sí, porque no los podemos sintetizar ni los necesitamos. Pero luego hay otros, por ejemplo, el colesterol. El colesterol lo necesitamos. El colesterol forma parte de todas las células de nuestro cuerpo. Sin colesterol no hay vida, no hay célula, no hay nada. Lo que pasa que, por un lado, nosotros podemos sintetizar parte del colesterol que necesitamos, pero otra parte lo tenemos que ingerir. Pero también sabemos que si ingerimos un exceso de colesterol vamos a tener problemas. Bien, bueno, pues así con todos los nutrientes. Con lo cual, bueno, pues esto sería las recomendaciones de una alimentación equilibrada que, como os digo, lo sabemos. Ya sabemos qué nutrientes tenemos que ingerir, pero claro, cuando yo voy al supermercado no compro nutrientes, compro alimentos. Con lo cual, toda esta información que tenemos acerca de los nutrientes la tenemos que traspasar a los alimentos, porque la gente lo que compra y lo que come son alimentos. Y pues esto es un ejercicio, bueno, como todo en la vida, tan sencillo como lo que se quiera y tan complicado como lo que se quiera hacer, ¿no? Porque con los alimentos pasa una cosa, y es que la mayoría de los alimentos no están compuestos solo por una sustancia o dos. Un alimento puede tener, fijaros, cuando se habla, un alimento puede tener cientos y cientos de compuestos químicos. Porque esto no lo he dicho hasta ahora, pero nosotros somos pura química. Cuando alguien dice, no, este alimento no, que es pura química, perdona, tú eres pura química y todos los alimentos son pura química, todo es pura química. Entonces, claro, no es tan sencillo, porque si tuviésemos este alimento es este nutriente, como sé cuánto necesito de este nutriente, tomo esta cantidad de este alimento y ya tengo el nutriente. No es tan sencillo. Los alimentos son sistemas complejos y dinámicos, muy, muy complejos. Ya que he hecho tanto alusión a esa dicotomía entre farmacia y alimento, yo siempre digo, oye, en farmacia las cosas son muy sencillas. Yo tengo un alimento que tiene un principio activo y un excipiente. Si yo lo quiero analizar, yo voy al laboratorio, cojo un cromatógrafo, meto ahí, tanto tiene el principio activo y se ha acabado y ya está. Me pongo a analizar un alimento y me vuelvo loco, porque es que tiene centenares de compuestos. Es una matriz muchísimo más compleja. Con lo cual, pero es con lo que tenemos eso es lo que tenemos. Tenemos alimentos formados, como digo, con unas composiciones muchas veces súper complejas. Bien, digamos, la guía alimentaria más sencilla de recomendación, oiga, usted tiene que tomar proteínas, usted tiene que tomar hidratos de carbono, usted tiene que tomar grasas y usted tiene que tomar vitaminas y minerales. Bueno, pues la primera aproximación más sencilla a toda esta historia pues es una de las primeras que se desarrolló, que fue decir, oye, pues podemos clasificar los alimentos en función, yo he dicho que son sistemas complejos, pero es verdad que muchas veces algunos alimentos aportan fundamentalmente unos determinados nutrientes, y esta es pues, el esquema más sencillo. Hay alimentos, como es el caso de todas las verduras y las frutas, que lo que aportan fundamentalmente son
vitaminas y minerales, que son los que conocemos como los nutrientes reguladores, que los necesitamos para casi todo, ¿no? Luego tenemos otros alimentos que lo que aportan fundamentalmente, aunque tienen otras cosas, pero fundamentalmente grasas e hidratos de carbono, que son estos, no he dicho, pero los otros son los verdes, los reguladores. Estos que son los llamados energéticos, que aquí están pues, todos los aceites y grasas, los cereales, patatas, legumbres, etc. Y luego tenemos el tercer grupo, que son los llamados plásticos, que son el grupo de los alimentos rojos, que aportan sobre todo la proteína, que se llaman plásticos porque la función de la proteína es, aunque luego veremos, tiene muchas, pero es fundamentalmente una función estructural, es la que forma nuestra estructura, nuestro organismo. Bien, pero como digo, esa es la aproximación más sencilla, porque hay aproximaciones más complejas y tenemos, y todos hemos visto, todas estas guías alimentarias, estas recomendaciones dietéticas que, bueno, pues a base de distintas imágenes nos van diciendo cómo tenemos que llenar nuestra cesta de la compra y cómo tenemos que construir nuestros menús. Como la recomendación, que ahí no vamos a entrar, pero bueno, la recomendación de los organismos internacionales a día de hoy todavía sigue siendo que el nutriente mayoritario sean los carbohidratos, pues veis, por ejemplo, como en esta pirámide, pues aquí tenemos alimentos que proporcionan fundamentalmente carbohidratos y, sin embargo, estas pirámides lo que tratan es de decir, oiga, de los que están abajo, mucho, y cada vez que va subiendo usted de peldaño, cada vez menos de esos alimentos. Y llegas a la cúspide de la pirámide y ahí arriba que están pues, alimentos que aportan mucha sal, que aportan mucho azúcar, que aportan mucha grasa saturada, es decir, todos los nutrientes de los que sabemos que no tenemos que consumir un exceso. Bien, entonces, bueno, pues con todo esto, pues oye, ya hablando de alimentación, pues oye, ya conocemos desde el punto de vista científico, por el conocimiento que tenemos por un lado de la nutrición, de lo que necesita el organismo, y por el conocimiento que tenemos por otro lado de la bromatología, que es la composición y el valor nutricional de los alimentos, pues ya podemos construir esas claves de una buena alimentación y tenemos, oiga, pues, tiene que ser una alimentación equilibrada, ya sabemos lo que tiene que tener. Luego un tema que hoy no vamos a hablar, pero obviamente, o sea, casi no se habla de la seguridad alimentaria, pero no se habla porque la tenemos tan estudiada, tan asumida, tan controlada, nunca hasta ahora, o sea, la seguridad alimentaria ahora mismo es óptima, es como nunca. Pasan cositas, porque siempre pasan cosas. Esto es como en el mundo de los medicamentos, ¿no? Pues siempre pueden pasar cosas, bueno, en cualquier mundo, ¿no? Pero realmente, comparado con los problemas de seguridad alimentaria, tanto de contaminación biótica como abiótica, que ocurrían hace 50 años o 100 o en el pasado, pues no tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, lo damos también como algo pues, que va en el pack, ¿no? Entonces, seguras, sin contaminantes. ¿Pero qué más? Oye, una cosa que yo a veces a los dietistas les digo, oiga, no olviden nunca que el peor alimento es aquel que no se come, porque está malo, porque no gusta, porque... Entonces, todo el tema de las propiedades organolépticas o sensoriales de los alimentos es absolutamente fundamental. O sea, si los alimentos no son buenos, la gente no se los come y, por tanto, cuando se habla de una buena alimentación, este aspecto nunca hay que olvidarlo. Y luego otro aspecto que también es muy interesante, y es que una buena alimentación tiene que ser asequible desde el punto de vista económico. O sea, tú, antes de dar un consejo dietético a una persona, le tienes que mirar. Le tienes que mirar. Porque uno puede ser muy bueno, no sé por qué, pues puede ser muy supereferolítico a la hora de plantear menús y recetas y tal, con ingredientes que a lo mejor el que tiene delante no los puede comprar. Pues mira, pues no sirve para nada, porque si no los puedo comprar, pues no tengo dinero para comprarlos, a mí no me sirve para nada. Entonces, hay que tener en cuenta siempre todo esto. Pero en el mundo de la alimentación hablábamos de todo esto hasta hace... pues pongamos 30 años o 40 años, esta era la situación. Pero vino un nuevo concepto, que es el concepto de saludable, el concepto de alimentación saludable. Ya no hablamos solo de una alimentación equilibrada, óptima, de una buena alimentación, hablamos de alimentación saludable. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Pues
tenemos evidencias científicas suficientes para decir que además de esos nutrientes que necesitamos para que funcione todo ese esquema que hemos visto antes de la vida, sabemos que en los alimentos hay compuestos que cuando los ingerimos no son esenciales, por eso no son nutrientes, o independientemente de que sean nutrientes y que tengan una función nutricional, nos ayudan a mejorar todas esas funciones. Todavía más, algunos de ellos nos pueden reducir el riesgo de enfermedades. Y estos son lo que se llaman los compuestos beneficiosos para la salud. Y aquí está todo el mundo de la alimentación saludable y de lo que llamamos los compuestos bioactivos y de lo que solemos también a veces llamar los alimentos funcionales, que contienen estos compuestos bioactivos porque tienen, más allá del valor nutricional, tienen unas propiedades saludables, llamamos también propiedades funcionales, que nos ayudan a mejorar la salud o incluso, como he dicho antes, a prevenir enfermedades. ¿Qué tipo de compuestos están aquí? Pues seguro que los conocéis o los habréis oído hablar de ellos, ¿no? Todo el tema de los probióticos para la flora intestinal y los correspondientes prebióticos que favorecen el desarrollo de esos probióticos. El tema de los fitoesteroles, que es uno de los compuestos bioactivos bueno, pues que se ha convertido en un apoyo terapéutico fundamental en personas que tienen colesterol, o sea, el colesterol alto, porque tiene un efecto hipocolesterolémico muy significativo y científicamente súper demostrado desde hace 25 años. El tema de los omega 3, ¿quién ha oído hablar del ácido eicosapentaenoico, del docosahexaenoico, cuya única fuente en alimentación son el pescado azul? Bueno, pues, y que tiene esos efectos antitrombóticos y antiinflamatorios, y que es una de las razones de que en tiempos pasados de la mortalidad de mucha gente con enfermedades cardiovasculares, que al final de lo que se moría era de un trombo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las personas del mundo de la ciencia, que en alimentación somos siempre muy extremistas, y ser extremista en este mundo es lo peor que puede ser, pues aquí vamos por modas, ¿no? Y entonces hubo durante muchos años donde la grasa vegetal era la buena y la grasa animal era la mala. La grasa animal era mala, incluida la grasa del pescado. No coma usted pescado azul, no coma usted pescado que tenga mucha grasa. Entonces, enfermos con enfermedades cardiovasculares, para que controlar la aterosclerosis, no tome usted esos pescados, bueno, y generaban un desequilibrio, y se genera todavía, entre omega 6 y omega 3, que al final el señor se moría por no comer pescado azul, por no comer grasa animal. Bueno, y esas meteduras de pata en alimentación los consejos extremistas, de verdad, si los escuchan, en fin, mírenlo con bastante escepticismo, porque realmente los huevos eran malos, el pescado azul era malo, el no sé qué era malo. Bueno, y más cosas, ¿no? La fibra, que fíjense, cuando yo explicaba bromatología hace 40 años, la fibra no era considerada nutriente, era considerada un tóxico natural. ¿Por qué? Porque la fibra arrastraba en el intestino e impedía la absorción de nutrientes. Y ahora la fibra ha pasado a estar dentro del conjunto de los nutrientes por esos efectos de mejora del tránsito intestinal, inhibe o impide o limita la absorción de colesterol e incluso de glucosa, y por tanto para controlar todo el índice glucémico, etcétera, etcétera. Y luego todo el mundo de los vegetales, con sus maravillosos compuestos fitoquímicos, que son metabolitos secundarios de los organismos vegetales, que tienen un montón de efectos beneficiosos, además de esas vitaminas y minerales, esos nutrientes reguladores, pues tienen un montón de sustancias que son súper antioxidantes, que son antiinflamatorias, que son anticancerígenas, y que es un mundo realmente apasionante, sobre el que se investiga mucho y que entran dentro de estos compuestos bioactivos porque te ayudan a mejorar el funcionamiento del organismo, incluso a limitar las posibilidades de reducir el riesgo de enfermedades. Bueno, pues todo este es el mundo de la alimentación saludable. Pero un pasito más,
Porque, oiga, alimentación equilibrada, los nutrientes que necesitamos para, oiga, vivir, correr, crecer, etcétera, etcétera. Oiga, si además hacemos esto, pero mejor, porque tenemos estas ayudas de estos compuestos bioactivos que nos mejoran, que hacen más eficientes estas reacciones e incluso que mejoran algunos procesos y consiguen que los equilibrios sean mejores para que pueda incluso reducir el riesgo de enfermedades, vale, muy bien. Pero ahora un pasito más. ¿Cuál es ese pasito más? Pues lo que nos afecta en relación con el tema de sostenibilidad que hemos mencionado antes. Bueno, antes hemos mencionado, ¿no?, que el cambio climático, que está generado, entre otras cosas, por esa acumulación de gases de efecto invernadero, ¿qué hace? Hace que provoca hambruna, porque hace que disminuya la producción de alimentos. Y eso es así. ¿Pero qué pasa? Pues lo que pasa, señores, es que la propia producción de alimentos, o sea, de todas las actividades que hace el hombre para todo, pues de transporte, de todas las actividades, una de las actividades que más acumulación de gases efecto invernadero produce es la propia producción de alimentos. Y tenemos que producir alimentos, porque tenemos que vivir. Como todos los millones de personas que vivimos en el mundo vivimos gracias a los alimentos, tenemos que producir alimentos. Y a la hora de producir alimentos estamos generando el problema, o parte, estamos en un quinto por lo menos, o incluso más, estamos generando el problema de la sostenibilidad, estamos generando el problema. Entonces es como un círculo perverso, ¿no? Porque en lugar de virtuoso, perverso. Y ahí les pongo algunos datos. Y fíjense, emisiones anuales de metano por cada animal. Comparen las cifras. Entonces, oye, pues una vaca 120 kilos y bueno, vamos bajando, pues el hombre 0,12 kilos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que efectivamente la producción de alimentos o toda la actividad relacionada con la alimentación es un problema porque es una de las que suma en la generación del problema de la sostenibilidad. Y dentro de esa, una de las que más problema genera, porque es la que más acumulación de gases de efecto invernadero produce, es la producción ganadera, es la producción de carne. Y ya empezamos a aterrizar en nuestro... Oiga, es la producción de carne. La producción de carne pues genera, o sea, genera problemas. No la única, ¿eh? Y luego, bueno, luego les contaré alguna cosa porque, bueno, esto, según los conocimientos que tenemos hasta ahora, aquí estamos, ¿no? Bueno, pues genera problemas. Y entonces, oye, empieza a salir el concepto de, oye, necesitamos una alimentación sostenible, de tal forma que en toda la cadena alimentaria la producción, el transporte, los envases y todo, nos acordemos de la sostenibilidad, porque nuestra producción de alimentos está generando el problema, está generando parte del problema del planeta. Entonces, si en otros sectores se tienen que preocupar de esto, en el sector de la alimentación, ¿cómo no nos vamos a preocupar de esto? Si somos la causa, si una quinta parte de todo este problema la generamos en este ámbito, pues nos tendremos que preocupar de esto. Y entonces está este concepto de alimentación sostenible. Ya no me vale con que sea una alimentación segura, con que sea una alimentación equilibrada, con que sea una alimentación saludable. Tiene que ser una alimentación sostenible. Y el concepto de alimentación sostenible engloba todo lo que hemos venido diciendo antes. Engloba que sea inocua, que sea segura, que sea nutricionalmente adecuada, que sea saludable. O sea, todo lo anterior lo engloba. Que sea accesible y asequible, que sea culturalmente aceptable, y ahí entra todo el tema de los gustos, la gastronomía, etcétera, económicamente justo, porque la alimentación, como cualquier otra actividad humana, tiene que contribuir al bien de la sociedad y bueno, y pues económicamente justa quiere decir que haya unos equilibrios, ¿no? Y que no haya grandes desigualdades. Y luego tendrá que cubrir pues esto que estamos diciendo, ¿no? Tendrá que intentar ser una alimentación en la que procure la protección y el respeto a la biodiversidad y a los ecosistemas y que permita la optimización de los recursos naturales y humanos. Y aquí tenemos este nuevo concepto de alimentación sostenible.
Bien, y vamos al siguiente concepto, porque ya nos vamos acercando. Oiga, ya estamos en alimentación sostenible, tenemos un problema de producción, tenemos un problema de producción ganadera, nos acordamos, y ahora lo recordaremos, la carne era un alimento plástico, rojo. Bueno, pues vamos, las proteínas, esa figura absolutamente demencial la ha hecho ChatGPT. Jamás yo haría, bueno, sería incapaz de hacerla, pero además es que jamás la haría para una presentación. Pero bueno, digo por lo del ChatGPT. Pero bueno, total, que proteínas. Oiga, las proteínas son fundamentales, bueno, como todos los nutrientes, pero vamos a centrarnos en las proteínas, son fundamentales. Necesitamos proteínas con esa función plástica de que de que todos nuestros tejidos se organizan y nuestras células y todo a base de proteínas. Pero oiga, es que las hormonas son proteínas, es que los anticuerpos son proteínas, es que todas las enzimas necesarias para todas esas centenares de reacciones de nuestra vida son proteínas. ¿Qué hacemos sin proteínas? O sea, entonces, necesitamos proteínas, claro que necesitamos proteínas. Y como sabemos mucho más, sabemos cuánta proteína necesitamos. Y esa es la recomendación actual de las proteínas. ¿Y cuál es la mejor fuente de proteína? La carne. Porque, y ahí les recuerdo un poco, con todo lo que ustedes saben de la bioquímica, cómo es la estructura de las proteínas, de qué están compuestas las proteínas, todos esos aminoácidos que las conforman, los aminoácidos esenciales. Sabemos que no es una cuestión solo de cantidad, es una cuestión también de calidad, tienen que ser digeribles, tienen que estar biodisponibles, tenemos que tener para construir todas esas compuestos que hemos dicho, tenemos que tener los ladrillos necesarios, no da lo mismo uno que otro, cada ladrillo tiene su forma, son esos aminoácidos distintos, por tanto, cuando yo ingiero proteínas, tienen que ser proteínas que me dé esta variedad de ladrillo, no me sirve cualquier proteína. Entonces, tiene que ser cantidad y tiene que ser calidad. Y el mejor alimento desde este punto de vista es la proteína animal y en concreto, bueno, pues la carne. Entonces, pues aporta todos los aminoácidos esenciales en cantidad adecuada, máxima digestibilidad proteica, alta biodisponibilidad y luego además, oigan, es que la carne, yo he dicho antes, oye, los alimentos es que tienen muchas cosas, la carne tiene proteína, pero es que tiene muchas cosas. El mejor alimento, si tú tienes una anemia, come carne, porque no hay hierro más biodisponible que el de la carne. Y tiene otros elementos minerales. Y no te quiero ni contar las vitaminas. O sea, todas las vitaminas del grupo B y esa vitamina B12 que solo está en el mundo animal, con vegetales, olvídate. Y la necesitas para esa vida que tienes que desarrollar. O sea, en fin, que es un gran alimento. Vale. Entonces, estábamos en este peldaño de la proteína, necesitamos, bueno, la carne es un alimento que desde este punto de vista nutricional y en concreto del aporte de proteínas se puede decir que inmejorable y lo conseguimos esa carne a partir de esos animales. Y entonces recordamos todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Oiga, sí, pero resulta que en una alimentación saludable yo tengo que restringir la producción de ganado, porque es que mi contribución al problema de la sostenibilidad empieza a ser excesiva, la tengo que disminuir de alguna manera. Por tanto, hombre, pues en una alimentación sostenible se recomienda disminuir la producción y, por tanto, y por ende, el consumo de carne. Pues eso es así. En una alimentación sostenible tienes que disminuir la producción de este tipo de alimentos que contribuyen de una forma muy significativa a la acumulación de los gases de efecto invernadero. Pero hay otra cosita que antes no la he mencionado, pero ahora también sabemos mucho acerca de los efectos. Acabo de decir que la carne es un gran alimento, pero también sabemos mucho acerca de los efectos negativos que puede tener un alto consumo de carne. Y sabemos desde hace mucho tiempo que la carne, al ser un alimento de origen
¿Les aburro? Al ser un alimento de origen animal, como nosotros tenemos mucho colesterol, la carne también lo tiene, el filete también lo tiene. Ojo, aunque no tenga grasa, que es que les recuerdo a ustedes que el colesterol está en las células. Bien, pues sabemos que al ser un alimento de origen animal, tiene una cantidad considerable de grasa que la puedo más o menos controlar, con una carne más grasa, menos grasa, y la grasa de origen animal, dentro de los 3 tipos de ácidos grasos, que seguro que esto también lo han estudiado en bioquímica, ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, pues esa proporción, que también aprovecho para decir, no existe una grasa natural que sea solo saturada, solo monoinsaturada o solo poliinsaturada, pero cierro paréntesis. Pero bueno, tiene una cantidad relevante de ácidos grasos saturados y sabemos que no tanto el colesterol, más los ácidos grasos saturados, pues hay que controlar su ingesta porque están relacionados con problemas de enfermedades cardiovasculares. Pero todavía más, existe bastante evidencia científica de que un alto consumo de carne roja es un factor de riesgo considerable, y así lo consideró la OMS en el año 2015, clasificándola como probable carcinógeno, porque es un factor, bueno, que hay bastante evidencia con estudios epidemiológicos de que un elevado consumo de carne está relacionado con un alto riesgo de determinados cánceres, sobre todo de colorectal, páncreas y próstata. Con lo cual, oye, pues es bueno sí, pero en exceso ya se ve que quizá no tanto. O sea, que tengo alimentación sostenible, oye, tendremos que reducir un poco esto, porque es que nos genera problemas. Oye, desde el punto de vista saludable, oye, tendremos que reducir un poco el consumo, porque ya se ve que en exceso nos da problemas. Y, afortunadamente, además, en los últimos años, entre las muchas cosas positivas que se han ido desarrollando, se ha desarrollado algo que desde el punto de vista ético también es interesante, una mayor sensibilidad de la población y de la ciudadanía acerca de todo el tema de bienestar animal, que también hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, oye, pues tenemos la sostenibilidad, la salud y las razones éticas, 3 razones súper interesantes para reducir el consumo de carne. Pero, oye, recordemos que la carne, alimento plástico, con una fuente importante y la más significativa de proteínas en nuestra dieta. Entonces, si reducimos la presencia de carne en nuestra dieta, la tendremos que sustituir por algo que nos aporte, que nos siga aportando proteínas. Entonces, ¿cómo sustituimos esa carne, aunque sea parcialmente? Y ahí entramos en el último peldaño, que son las proteínas alternativas. ¿Qué fuentes podemos utilizar como proteína alternativa a la carne? Bien. Bueno, y vamos a hablar brevemente pues, de las fuentes de proteína alternativa sobre las que se está investigando actualmente, que algunas de ellas muchas de ellas no son ninguna novedad, algunas sí, pero que se conocía, lo que pasa es que ahora se está trabajando mucho para ver cómo conseguimos pues eso, sustituir la carne por otros alimentos que contengan proteína de otras fuentes. Y en este punto sí que me gustaría hacer un comentario, y es que quizá nos estemos empeñando demasiado en que con todas estas fuentes construir o diseñar y desarrollar alimentos no alternativos sino análogos. Y en en gran parte de la literatura de investigación siempre, oye, a ver cómo conseguimos productos análogos, pues análogos también de otras, de pescado, de lácteos y tal, pero bueno, en concreto en la carne, pues productos análogos de carne. Y claro, imitar es difícil, sobre todo cuando tienes una materia prima que es muy distinta de la original. Y quizá en lugar de análogos tendríamos que hablar más de otros productos alternativos. Lo que pasa es que ahí nos encontramos con que culturalmente
pues la gente está acostumbrada a un determinado alimento, pues está acostumbrada a una hamburguesa de carne y claro, lo que se intenta básicamente es darle una hamburguesa elaborada con otras cosas, pero que sea igual y que sepa igual que la hamburguesa de carne. Y ese es un problema. En lugar de decir, oye, pues vamos a ampliar la variedad de alimentos y vamos a dar otro tipo de alimentos que no tengan nada que ver. Pero bueno, dicho esto, pues estos son las potenciales, bueno, solo potenciales, porque son de facto, o sea, materias con las que ahora mismo se están desarrollando alimentos que sustituyan a la carne. Y antes de decir una pincelada de cada una, solo un poco a grandes rasgos. Todas estas fuentes alternativas, miren, van a ver ahora, esta es la primera gráfica, las otras dos tienen el mismo esquema. A la izquierda, las fuentes tradicionales de carne, pues que si la vaca, que si el cerdo y la gallina. Y a la derecha, todas estas de las que vamos a hablar. Las columnas en azul claro, máximos, y las de azul oscuro, los mínimos. O sea, siempre hay un rango, ¿no? Pero, vale. En esta figura tenemos los litros de agua que se consumen para producir 1 kilo de cualquiera de esas proteínas. Pues no tenemos más que la gráfica, que fíjense que además aquí está cortada porque estoy en 6.000 y me tengo que pasar a 40.000 para hablar de la cantidad de litros de agua para producir el kilo de esto, ¿no? Y aquí están todas estas fuentes alternativas que, bueno, pues eso en cuanto al agua. En cuanto a la tierra, a la necesidad de terreno, bueno, pues lo mismo, ¿no? Es la misma esquema de diapositiva. Pues fíjense, todas estas proteínas alternativas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en las vegetales un poquito más, por lo menos los máximos, aunque también se consiguen vegetales con menos metro cuadrado y la emisión de los gases de efecto invernadero según la fuente. Bueno, pues solo viendo la gráfica, pues uno entiende por qué se está trabajando en todas estas proteínas alternativas. Bueno, y como decía, pues bueno, esta es solo para que vean, se está trabajando y ahí empieza a haber empresas. Ese pastel refleja un poco los porcentajes de compañías que trabajan en el desarrollo de productos con esas fuentes. La más grande, como ven, es la de el plant-based meat análogos, que es la fuente vegetal tradicional, y luego está la de las carnes cultivadas en rojo, y luego ya las otras más pequeñas, pues los hongos, las algas. Sí, bueno, ahí falta una porque si ahí son 5, yo les he añadido a ustedes una más. Pero bueno, y ese es el pastel, y eso es como se están desarrollando las cosas actualmente en el mundo. En eso se está invirtiendo, en esas proporciones, se está invirtiendo el dinero en el desarrollo de productos a base de estas distintas fuentes de proteína alternativa. Bien, las algas. Bueno, pues las algas se conocen desde tiempos inmemoriales. Hay culturas en las cuales las algas, las macroalgas, se consumen, pues casi como aquí consumimos una lechuga. Las algas pueden ser macro o microalgas. Básicamente tienen mucha agua, pero si las desecas, la composición de ese producto desecado, desde el punto de vista nutricional, es muy interesante y tienen porcentajes de proteínas que pueden llegar a ser, oye, pues muy significativos. La carne, ustedes siempre tengan en la cabeza, oiga, ¿cuánta proteína tiene la carne? Yo a mis alumnos siempre les digo, olvídense de los decimales. En la alimentación hay que olvidarse de los decimales. ¿Cuánta proteína tiene la carne? 20%. Así, para ir por Carlos III. Y si alguien les pregunta, oiga, ¿cuánta proteína tiene la carne? 20%. Luego todos los matices que queramos, pero 20%. Digo, para que lo tengan a la hora de comparar en su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, ahí tenemos, claro, esto es respecto a peso seco, ¿eh? Una vez desecadas, que claro, ahí ganas mucho, porque ¿quién sabe cuánta agua tiene la carne? ¿Cuánta agua tiene usted en su cuerpo? Sí, 70, seguro. Pues la carne también. Digo, que de esto estamos hablando, ¿eh? Y aquí son productos desecados. Bien, en cualquier caso, bueno, pues fíjense, dependiendo de la especie, etcétera, etcétera, pero tengo un rango, pues oye, entre 3 y hasta el 70% respecto de peso seco. Bien, pues no está mal un 70%, ¿no?
Las digestibilidades son bastante buenas, la biodisponibilidad es buena, además tienen también estas algas tienen también vitaminas, minerales, compuestos bioactivos. No, desde el punto de vista de la producción son muy eficientes, ya hemos visto antes los datos, no compiten con el consumo de agua. Aquí les pongo, una cosa es producir el alga y otra cosa es extraer la proteína. Y aquí les he puesto un ejemplo porque a lo mejor lo conocen o conocen a alguien que tome este tipo de productos. Esto es un suplemento alimenticio a base de algas, la espirulina, que es muy conocida y está en el comercio y hay mucha gente que la toma, que tiene un 60% de proteína y, como digo, una proteína de calidad. Les decía que una cosa es producir el alga, pero luego pues, hay que extraer la proteína. Esto ya es un proceso un poquito más complicado, ¿no? Hay que extraerla, hay que producirla, luego hay que extraerla, luego hay que purificarla, en fin, que tampoco esto es... O sea, y esto tiene todo un coste de transformación y todo un proceso de transformación que también hay unos gastos energéticos asociados que, bueno, que hay que tenerlos en cuenta. Y luego el alga tiene una cosa. Nosotros hemos trabajado poco con alga, pero algo hemos trabajado. Y hicimos unos alimentos que era para personas, para pacientes con disfagia. La disfagia es un problema que tienen algunas personas, originado por muy diferentes causas, que les impide tragar bien alimentos que sean líquidos o que tengan determinadas texturas. Entonces, bueno, pues hay que desarrollar los alimentos para que no tengan problemas, porque si no se ahogan. Y muchas de estas personas tienen un problema, y es que como hay poca variedad de los alimentos en que consumen, se cansan de comer y muchos de ellos tienen problemas de desnutrición proteica. Entonces desarrollamos unos alimentos que queríamos enriquecer con distintas materias primas, entre ellas con alga, pues para que fuesen desde el punto de vista nutricional más adecuados y sobre todo para este problema de déficit de proteína. Y las algas son muy puñeteras. O sea, en estos productos que hicimos no pudimos meter más de un 3% de alga porque no había quien se comiese el alimento. Entonces, bueno, pues solo decir que desde el punto de vista sensorial, el tema de la proteína del alga tiene sus problemas. Insectos es otra fuente alternativa de proteína. También hay muchos países en que culturalmente el consumo de insectos está muy aceptado, pero en otros no tanto, como puede ser en nuestro caso, ¿no? Ahí les pongo un esquema pues, de producción, los insectos estos comparados con los otros. Pues como ven, una producción muy eficiente. Son animales, también hay que recordarlo, pero claro, pues nadie compara un gusano con una vaca, ¿no? O sea, en fin, lo consideramos como un poco diferente. Tienen una buena proteína y respecto a peso seco, pues otra vez nos encontramos con porcentajes importantes. Su calidad no es que sea perfecta, pero se aproxima, o sea, está bastante bien, tiene una buena digestibilidad, pero luego tienen otros problemas, como por ejemplo pueden causar alergias y también pueden tener sustancias antinutritivas y otros tóxicos, o sea que desde ese punto de vista. Y luego pues el procesado en los insectos, como les digo, hay culturas en las cuales se comen el insecto tal cual. Esto es un plato a base de insectos. Claro, nosotros también nos comemos las gambas, ¿no? Que, bueno, puestos se parece más a un insecto, a una gamba, que a un cerdito. Entonces, bueno, pues hay culturas en que esto es así. Pero luego, de los insectos se pueden extraer, y además se extraen colorantes y, bueno, otro tipo de compuestos, y se pueden extraer las proteínas. Bueno, y esto es un poco los preparados que ahora les diré que están admitidos para ser utilizados en alimentación humana en la Unión Europea, pues son preparados de este tipo. O sea, que tampoco el proceso es una cosa súper complicada, prácticamente se desecan, se muelen, pues se pueden desengrasar y, en fin, y ahí tienes un polvo que es una especie de harina o de pasta con la cual pues haces los alimentos. Y estos 4 tipos de insectos ahora mismo se pueden utilizar para su consumo. Harinas o pastas a partir de estos insectos. Y hay reglamentaciones europeas que autorizan
pues eso, el uso para consumo humano de escarabajo, langosta, grillo y gusano de la harina. Y que yo esto no lo sabía, pero lo encontré el otro día, la mayor fábrica del mundo de proteínas de insecto de este gusanito de aquí está en Salamanca y lo utilizan en este caso para alimentación de mascotas. Porque, claro, es una masa desecada nutricionalmente muy interesante, con los datos que hemos visto antes de proteína, o sea, de vitaminas, minerales, o sea, que nutrición, bueno, ahí es interesante. Vale, otra fuente de proteína alternativa, esta sí más original o que se ha desarrollado en los últimos años y que se iba trabajando en ello bastante tiempo, la llamada carne cultivada. Tiene otros nombres como cultured meat, clean meat, cell-based meat. Entonces, bueno, se trata de obtener proteína a través de un proceso biotecnológico a partir de células iniciales del ganado. ¿Cuál es el problema? Aquí empiezas con una célula y acabas con el filete. El problema es que todo es sustituir al ganadero por el ingeniero delante del reactor. Pues esta es la historia. Entonces, en fin, y los costes energéticos, bueno, yo conseguí estos datos, pero yo creo que ahora mismo todavía están muy por encima de esto. O sea, necesitas unos grandes reactores para conseguir este tipo de carne. Está autorizado el consumo de carne cultivada en Singapur. En el Reino Unido, hace poco, se dio la autorización para una carne cultivada solo para alimentación de mascotas y en Europa se está estudiando toda la reglamentación para autorizar su consumo. O sea, que llegará ahora mismo, todavía ustedes en el mercado no pueden encontrar carne cultivada para consumo humano, pero supongo que llegará, porque además hay mucha, que hemos visto antes en el pastel ese de las empresas, hay mucha inversión en este tipo de producto. Y básicamente es esto, tú coges una célula de la vaca, la multiplicas por millones y tienes una masa de célula muy rica en proteína, extraes esas proteínas y luego tienes que someterlo a otros procesos tecnológicos para darle esa forma, porque una cosa es conseguir multiplicar la célula y otra cosa es transformar eso en algo que se parezca a un tejido muscular de un animal, que esa también es otra historia. O sea, es un proceso por ahora considerado bastante complejo. Pero bueno, ya veremos dónde acaba. Esta es otra fuente, las micoproteínas. Yo hace 40 años lo contaba en clase esto, por eso esta de original no tiene nada, lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda. Usted no se duerma, por favor. Entonces, esta es una fuente de hongos filamentosos cuya masa también es muy rica en proteína y que la puedo también producir en grandes cantidades y va a ser pues eso, como digo, una biomasa muy rica en proteína. El primer producto de esta naturaleza se patentó, fíjense, en el año 1985. La patentó esta empresa, Marlow Foods, y creó esta marca, que era el Quark, que se comercializó ya en aquellos tiempos. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no tuvo ningún éxito, porque no estábamos, año 94, tampoco es tan tarde, pero no estábamos en el mundo de la alimentación sostenible, no se hablaba todavía de alimentación sostenible. Y es esto, pues este es el hongo, estas son las hifas, con esto se hace una gran masa, se transforma en una especie de pasta y luego ya con procesos tecnológicos, con aditivos colorantes, aromatizantes, etcétera, pues la transformas en los alimentos que quieres desarrollar. Y ven aquí la composición de esta masa proteica, bueno, con un 12% de proteína, que no está mal, y luego pues hoy también tiene micronutrientes, etcétera. Bien, esta es
lo mismo que acabo de contar de los hongos, pero aplicado a bacterias, que todavía está en pleno desarrollo. No hay, la FDA, en Europa todavía no hay nada, la FDA ha dado el visto bueno a la comercialización de una masa proteica a partir de bacterias, creo que es para una alimentación animal, pero bueno, esto también pues, avanzará y se acabará desarrollando. Y luego la más conocida, ¿no? Y a la última que mencionó, pues los plant-based protein, o sea, las proteínas vegetales. Nosotros desde hace tiempo, porque conocemos los alimentos y sabemos que hay vegetales, una lechuga no tiene proteína, yo no me como una lechuga para tomar proteína, pero las legumbres, saben ustedes que se les ha llamado siempre la carne de los pobres. La legumbre es uno de los alimentos más espectaculares del mundo mundial. Y tiene una cantidad de proteína, pues, ¿cuánto he dicho que tiene de proteína la carne? Más o menos. De media, así, una cifra redonda. 20. Bueno, pues las legumbres 30. Oiga, las legumbres 30. Esos garbanzos, esas lentejas, o sea, es que no hay, es que es uno de los alimentos más maravillosos del mundo mundial, como digo. Vale, entonces, pues a partir de legumbres, cereales, pseudocereales, es verdad que tienen algún pequeño problemita. Oiga, la proteína no es tan perfecta como la de la carne, porque hay algún déficit, algún aminoácido. No se preocupe, mezcla legumbres con cereales, que lo hacían nuestras abuelas, lentejas con arroz, y tiene el problema resuelto. Que a veces nos ponemos muy exquisitos con cosas y luego resulta que un buen plato de lentejas bueno, en fin. Entonces, pues esto lo sabíamos y esto ahora con todo este tema de la sostenibilidad, pues se está trabajando mucho en esto, ¿no? Y somos capaces de, y es claro, como lo conocemos más y como llevamos mucho tiempo con ello, pues es el ámbito en el que más, y lo han visto antes en los pasteles, en el que más ha trabajado, y tenemos multitud de productos desarrollados a partir de estas proteínas de legumbres. Y solo les quería poner, porque esto de los pseudocereales son como los cereales, lo que pasa que vienen de más lejos, o sea, que vienen de Sudamérica y tal, y pues tienen alguna ventaja, hombre, pues a la hora de la producción requieren menos agua y eso es una ventaja. Desde el punto de vista de la composición, apenas, ese es como mensaje general. Tienen nombres muy bonitos y ahora, oye, va a tomar chía, quinoa, tal. Bueno, sí, pues nuestros cereales también, ¿vale? Pero bueno, yo por si acaso se lo quería mencionar porque pues efectivamente está también bien. Aquí les traigo en esta diapositiva tienen reflejado el impacto medioambiental, tanto en cuanto a emisión de gases como gasto energético, de tierra y de agua, de una hamburguesa vegana frente a una hamburguesa tradicional. Los porcentajes de reducción en cuanto a la producción, pues entre el 80 y el 100%, de reducción de gasto de todo eso. Con lo cual, hombre, pues parece que desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues parece que es una buena solución. Pero ¿qué nos pasa con esto de las proteínas vegetales y esta historia ¿han oído alguna vez? Oye, no, pero si es que hay ya muchos científicos que tachan a todos estos productos como ultraprocesados, ¿no? Y es cierto, porque, como decía antes, como queremos hacerlos iguales, que sepan a carne, pues al final yo he contado ahí cuántos ingredientes tiene una hamburguesa vegana, y claro, 16 ingredientes, que tiene de todo. O sea, aparte en este caso no sé con qué está hecha, con proteína de guisante, y luego, pero claro, es que tiene un montón de cosas, de aditivos, que le han tenido que añadir para que se parezca a la hamburguesa. Y luego, entonces, ¿por qué dicen esto? Pues porque, bien, será todo lo vegana que tú quieras, pero al final, este es un trabajo que hicimos nosotros comparando hamburguesa vegana con hamburguesa de carne, y fíjense un poquito en los datos, ¿no? Oiga, proteína,
La de vaca, la vegana. Proteína, oiga, 16 y 17, pues eso es lo mismo. Grasa, 21 y 16. Bueno, pues un poquito menos la vegana. Energía, 290 y 240. Tampoco es que sea para echar cohetes, la diferencia. Y sodio, por ejemplo, que es un elemento muy a controlar hoy en día, pues 900 y 900. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en general tienen mucha sal, que en general tienen bastante grasa, que su valor energético es muy alto y entonces... Y tienen muchos ingredientes y tienen y entonces, bueno, pues... Y sobre esto es lo que ahora mismo se está trabajando pues en este ámbito de las hamburguesas veganas, ¿no? A ver si somos capaces de cambiar este perfil, sobre todo este perfil nutricional, para hacerlas más saludables, porque esto no es, o sea, por muy vegana que sea, pues esto de saludable, pues en fin. Bueno, y pues esto es todo, ¿no? Al final nos quedamos con las dietas sostenibles, que tienen que ser dietas que tengan bajo impacto ambiental, que contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional y a la vida sana, no solo nuestra, sino también de las generaciones futuras. Pues nada, muchas gracias. Les he traído, porque yo digo, oiga, la vida, yo suelo ser bastante, en fin, dura en mis aseveraciones, digo, la vida es pura química y la vida es eso que tienen ustedes ahí, y la energía y los cientos de reacciones para construir todo ese andamiaje y todas esas funciones y todo lo que necesitamos para vivir. Pero, señores, pues la vida es algo más. Y les he traído este cuadrito que a mí me encanta, que además ahora que viene la primavera, de Open Window, la ventana abierta de Matisse, la vida tiene otras muchas cosas, aparte de la química y aparte de la alimentación. No solo vivimos de alimentos, vivimos de otras muchas cosas, y una de esas cosas que nos hacen felices es la belleza. Y el arte tiene mucho de belleza y pues bueno, ahí tienen un cuadro bonito para disfrutar mientras terminamos, si es que hay alguna pregunta. Pues es vuestro turno. ¿Alguna pregunta? Es la última conferencia que tenemos, así que aprovechar. ¿Cuál cree que es la proteína alternativa con más futuro? Esa es la pregunta del millón. A mí, la que más me satisface desde distintos puntos de vista, iba a decir la que más y la que menos. La que más, la proteína vegetal. O sea, a mí me parece que el mundo vegetal, desde el punto de vista de la alimentación, nos proporciona cosas, cuando digo cosas, nutrientes, compuestos, etcétera, que no los obtenemos de otras fuentes. Y me parece también que es verdad que también, porque también en la producción de alimentos vegetales genera, también va, iba a decir en contra de la sostenibilidad, pero claro, toda actividad va en contra de la sostenibilidad. Entonces, yo creo que en este mundo todo es una cuestión de equilibrios. Y creo que la apuesta por la proteína vegetal tiene además el beneficio de que nos permite conservar, como le diría yo, por decirlo muy breve, el mundo rural. O sea, me parece que el mundo, pues sí, tendrá impacto medioambiental, pero bueno, es más reducido que otros, no tiene tanto gasto energético, y me parece que cuidar el mundo rural hay que cuidarlo también invirtiendo. Invirtiendo significa producir, o sea, aquí no vivimos del aire, la gente tiene que tener negocio y hay que invertir. Entonces, creo que hay que mirar con mimo esta proteína alternativa. La que menos me gusta, la carne cultivada. O sea, esto es opinión personal, A mí la excesiva sofisticación en materia de alimentación no me gusta. Y sé que hay, pues, por ejemplo, algunos cocineros que me echarían tomates. Pero creo que la alimentación es un derecho fundamental de la persona
y como tal derecho creo que hay que hacerlo como muy asequible. Es verdad que, a ver, yo no digo que se anulen otras cosas, ¿no? Pero creo que las grandes apuestas tienen que ser para alimentación asequible, para alimentación que proporcione riqueza, igualdad, beneficio social, bueno, no sé. Entonces a mí lo de la carne cultivada, pero ya visto con 14, es la segunda después del mundo vegetal, que en el mundo vegetal hay mucho, pues como decía, porque lo conocemos y probablemente adquirirá fuerza, pero el tema de las fermentaciones, el tema de tal, digo, oye, para poder comer, perdónenme ya más, vamos a tener que ser todos ingenieros para o sea, bueno, a mí, pero esto es una opinión personal, ¿eh? O sea, no sé, el tiempo nos dirá cuál es la que triunfa. Gracias. ¿Y hay otra pregunta? ¿Qué opina de la proteína en polvo? La proteína en polvo. ¿Quiere decir como suplemento? O sea, La proteína en polvo que se está haciendo cada vez más popular, que se toma como en batidos. sí, o sea, como suplemento, ¿no? O sea, Sí. que es un refuerzo. A ver, el mundo de los suplementos es un mundo absolutamente inmenso en el que, pues es como todo, ¿no? Es una solución para la gente que lo necesite. El mundo de los suplementos, y ahí incluyo la proteína. Y se pueden enriquecer alimentos con proteína y se pueden tomar suplementos de proteína. Pero siempre tendría que haber alguna razón para acudir a este tipo de ingestas de nutrientes extraordinarias. O sea, lo ordinario es tomar alimentos. Si tú necesitas una ingesta de nutrientes extraordinaria, tiene que haber alguna razón para ello. Y luego hay que ser prudentes, porque la proteína es esencial, pero como en todo en alimentación, cuidado con los excesos. O sea, un exceso de ingesta de proteína nos puede ocasionar muchos problemas. Un exceso de ingesta de proteína, si no está controlado y no, te puede causar problemas renales por distintos motivos, porque el organismo se ve forzado a metabolizar toda esa proteína con un acúmulo de urea y creatinina que luego los tiene que expulsar, excretar, y eso genera una sobrecarga de filtrado glomerular y de función renal que puede desembocar en un daño renal importante. También puede llevar a un problema renal por exceso de excreción de calcio y formación de cálculos renales. Te puede ocasionar problemas hepáticos, porque a veces cuando uno va y se le mete en la cabeza que tiene que tomar mucha proteína, descuida los carbohidratos. Y entonces el cuerpo empieza a obtener energía de las grasas. Y entonces hay una acumulación de cuerpos cetónicos. Y eso provoca una cetosis y un daño hepático. Bueno, en fin, que no es tan sencillo. O sea, todo lo que sean nutrientes, y léase la proteína, de forma extraordinaria, hay que tener cuidado. Y si es con un acompañamiento, un consejo profesional, mejor. Pero tomar por tomar, para tomar, lo peor que te puede pasar es que, lo menos malo, no lo peor, lo menos malo que te puede pasar es que al final no sirva para nada porque no se absorbe, porque todos los receptores están saturados y estés tirando el dinero que estás gastando en la compra de esto se vaya por el retrete. Pues tampoco es buen negocio. ¿Alguna cuestión ¿Alguna más? cosa más? Que se nos ha hecho muy tarde, Sí. ¿verdad? Ya siento que me he alargado. Pues Bueno, ahora... Bueno, ¿han aprendido vale, algo que me de dicen por aquí que tenéis que rellenar la valoración. Ah. Entonces, bueno, pues aquí os la pasan ahora. Pues
agradeceros vuestra presencia, vuestro interés y sobre todo confiemos en que hayáis aprendido mucho, en que se haya despertado alguna vocación. Quién sabe si aquí pues habrá alguna persona que se dedique a la bromatología en el futuro. Bueno, a la ganadería. A la ganadería o a saber. Ese es nuestro deseo. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias.